Mis amigos y yo decidimos emprender una excursión de acampada en un bosque apartado que habíamos escuchado que era un lugar mágico. Estábamos ansiosos por la aventura, por sumergirnos en la naturaleza y desconectar del mundo cotidiano. Sin embargo, lo que experimentamos aquella noche nos hizo cuestionar nuestra elección. La tarde transcurrió sin incidentes. Montamos nuestras tiendas de campaña, encendimos una fogata y disfrutamos de la tranquilidad del bosque. Pero a medida que la oscuridad se instalaba, la atmósfera cambió. Comenzamos a percibir susurros lejanos, pero no les dimos mucha importancia al principio. Pensamos que eran simplemente sonidos normales del bosque. Esa noche, cuando todos estábamos acurrucados en nuestros sacos de dormir, noté que algo no estaba bien. Los susurros se volvieron más audibles, como si se acercaran a nuestro campamento. Me levanté en silencio y salí de mi tienda para investigar. En la penumbra del bosque, distinguí sombras moviéndose entre los árboles. No eran animales, eran personas. Me quedé inmóvil, observando cómo se acercaban lentamente. Sus rostros estaban ocultos en la oscuridad y sus movimientos eran sigilosos y deliberados. Me di cuenta de que no eran excursionistas normales. Vestían túnicas oscuras y llevaban máscaras extrañas que apenas dejaban ver sus ojos. Sin emitir palabra, se dispersaron alrededor de nuestro campamento, observándonos en silencio. El aire se volvió denso con una energía extraña, y la sensación de ser observado nos envolvía. Llamé a mis amigos en un susurro y les expliqué lo que estaba sucediendo. Decidimos que la mejor opción era abandonar el lugar de inmediato. Silenciosamente, recogimos nuestras pertenencias y nos retiramos, evitando cruzar miradas con aquellos individuos enigmáticos. A medida que nos alejábamos, los susurros cesaron, pero la sensación de inquietud persistió. No sabíamos quiénes eran esas personas extrañas ni qué buscaban en el bosque aquella noche. Con el tiempo, la experiencia se volvió como un sueño distante, pero el recuerdo de esos rostros enmascarados aún me persigue cuando estoy solo en la oscuridad. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado para descubrir el misterio detrás de esas máscaras. Hace algunos años, un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos en una excursión de camping en un bosque remoto. Buscábamos la emoción de alejarnos de la civilización y sumergirnos en la naturaleza. Nos dirigimos a un lugar sugerido por un lugareño que prometía ser un paraíso oculto. La primera noche fue perfecta. Encendimos una fogata, compartimos risas y contamos historias espeluznantes mientras las sombras del bosque se cerraban a nuestro alrededor. No obstante, a medida que avanzaba la noche, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Ignorándola como simples nervios, me zambullí en mi saco de dormir y cerré los ojos, esperando que el sueño me liberara de esa sensación. Fui despertado de mi sueño profundo por un sonido inusual, un crujido distante y un susurro apenas perceptible. Me incorporé, escuchando con atención. Todos mis amigos parecían estar profundamente dormidos. Decidí aventurarme fuera de la tienda de campaña para explorar el origen de esos sonidos. A medida que me alejaba de nuestro campamento, los sonidos se intensificaban. Ramas quebrándose, susurros indescifrables y un sutil eco de risas lejanas. A pesar de estar rodeado por la oscuridad, mi curiosidad superó mi miedo. Avancé más y más en la penumbra del bosque. Fue entonces cuando vi algo que heló mi sangre. Figuras borrosas moviéndose entre los árboles. Siluetas que parecían humanas, pero deformadas de alguna manera. No emitían sonidos claros, solo risas discordantes y palabras ininteligibles. Retrocedí instintivamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Regresé al campamento y desperté a mis amigos, contándoles lo que había visto. Aunque inicialmente escépticos, la atmósfera pesada y la persistente sensación de ser observados les hicieron creerme. Decidimos abandonar el lugar sin esperar al amanecer. Mientras empacábamos apresuradamente nuestras cosas, las risas y susurros continuaban acechándonos desde las sombras del bosque. No miramos atrás mientras huíamos, pero la sensación de que algo nos seguía persistió incluso cuando nos alejamos del bosque. Nunca descubrimos quiénes eran esas figuras deformes, ni por qué nos acechaban en medio de la noche. Pero esa experiencia dejó cicatrices en nuestra memoria. Nunca más volvimos a acampar en aquel lugar, y las risas discordantes aún resuenan en mis pesadillas, recordándome que algunos secretos de la naturaleza deberían permanecer ocultos.
Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en una escapada de camping en un hermoso bosque a las afueras de la ciudad. Estábamos emocionados por desconectar del ajetreo diario y disfrutar de la naturaleza. La primera noche transcurrió con risas alrededor de la fogata, historias divertidas y el sonido reconfortante de la naturaleza en calma. Al día siguiente, decidimos explorar un sendero que nos habían recomendado. A medida que avanzábamos, el bosque se volvía más espeso, pero la belleza natural que nos rodeaba nos mantenía entusiasmados. Después de varias horas de caminata, nos dimos cuenta de que nos habíamos alejado bastante de nuestro campamento, pero estábamos seguros de que podríamos encontrar el camino de regreso. Fue cuando comenzamos a notar algo extraño. Cada cierto tiempo, escuchábamos crujidos de ramas y pisadas que parecían seguirnos, pero cuando mirábamos a nuestro alrededor, no veíamos a nadie. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación jugándonos malas pasadas, pero la sensación persistía. Decidimos parar para descansar y tomar algo de agua. Fue entonces cuando uno de mis amigos señaló algo en un árbol cercano. Una marca roja brillante, apenas visible. No le dimos mucha importancia al principio, pero al mirar más de cerca, notamos que estas extrañas marcas aparecían en varios árboles a nuestro alrededor. Intrigados y un poco preocupados, seguimos las marcas rojas como si fueran migajas de pan, esperando que nos llevaran de vuelta al campamento. A medida que avanzábamos, las marcas parecían más frecuentes, pero también más confusas. Nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. La ansiedad comenzó a apoderarse de nosotros, mientras intentábamos encontrar nuestro camino de regreso. Las sombras del bosque parecían cerrarse a nuestro alrededor, y el suspenso crecía con cada paso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergimos en un claro, y vimos a lo lejos la luz de nuestra fogata. Aunque estábamos aliviados de haber encontrado nuestro campamento, la experiencia nos dejó una lección. La naturaleza, hermosa y vasta, puede ser igualmente desafiante y misteriosa. Nos reímos de nuestro pequeño susto más tarde esa noche, pero la próxima vez que decidamos aventurarnos en el bosque, prometimos ser más cautelosos y respetuosos con la naturaleza que nos rodea. Unos amigos y yo decidimos aventurarnos en una escapada de camping en un remoto bosque montañoso. Emocionados por la promesa de un retiro tranquilo, nos aventuramos más allá de los senderos conocidos para encontrar el lugar perfecto. La primera noche fue idílica, con el sonido del arroyo cercano y el crepitar de la fogata llenando el aire. La segunda noche, sin embargo, trajo consigo una inquietante sensación que ninguno de nosotros pudo ignorar. Después de la caída de la noche, los bosques parecían cobrar vida con una energía oscura y desconocida. Los sonidos normales de la naturaleza se volvieron distorsionados, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Decidimos aventurarnos más adentrados en el bosque durante el día siguiente, curiosos por explorar la belleza del lugar. A medida que nos adentrábamos, el ambiente se volvía más denso, como si estuviéramos ingresando en un reino diferente y prohibido. Fue entonces cuando notamos marcas extrañas en los árboles, símbolos tallados en la corteza que no reconocíamos. Esa noche, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Mientras estábamos alrededor de la fogata, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Miré a mi alrededor y entre las sombras distantes, vislumbré una figura indistinta. No podía discernir sus rasgos, pero parecía estar observándonos desde la penumbra. Decidimos regresar a nuestras tiendas de campaña, pero la sensación de ser observados no disminuyó. Los sonidos extraños se intensificaron, y de repente, un aullido gutural resonó en la noche. Nos miramos entre nosotros, horrorizados, mientras el sonido continuaba cada vez más cercano. Lo que sucedió a continuación aún me atormenta. En medio de la oscuridad, emergió una criatura que nunca habíamos visto antes. Tenía una forma humanoide, pero su piel era oscura y resplandeciente. Sus ojos brillaban con un fulgor malévolo. Nos quedamos petrificados mientras la criatura se acercaba lentamente, emitiendo un susurro ininteligible. Sin pensarlo, rompimos en carrera, huyendo desesperadamente de aquel bosque maldito. A medida que corríamos, podíamos escuchar los pasos de la criatura siguiéndonos. Logramos salir del bosque exhaustos y aterrados, sin entender completamente lo que acabábamos de enfrentar.
Nunca pudimos identificar la naturaleza de la criatura o los símbolos en los árboles. Desde esa noche, cada uno de nosotros lleva consigo el recuerdo de aquel encuentro aterrador en el bosque, preguntándonos qué ser desconocido habita en las profundidades más oscuras de la naturaleza. Mi esposa y yo decidimos que necesitábamos un descanso de la rutina diaria, así que planeamos una escapada de acampada a un área boscosa apartada. Nos llevamos a nuestros 2 perros, Max y Luna, para que también pudieran disfrutar de la aventura al aire libre. Lo que experimentamos esa noche nos persigue como una sombra en la oscuridad. La tarde transcurrió sin problemas. Montamos la tienda de campaña, encendimos una fogata y disfrutamos de la paz que solo la naturaleza puede ofrecer. Max y Luna corrían alegremente por el bosque, explorando a su manera, mientras mi esposa y yo compartíamos historias junto a la fogata. Pero cuando la noche cayó, todo cambió. Escuchamos por primera vez un aullido distante, algo que no encajaba con los sonidos habituales del bosque. Los perros se pusieron alerta, sus orejas se levantaron y comenzaron a gruñir en dirección al sonido. Intentamos tranquilizarlos, atribuyendo el ruido a algún animal nocturno. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los aullidos se volvieron más cercanos y persistentes. Max y Luna estaban inusualmente nerviosos, mirando hacia los árboles con ojos inquietos. Intentamos ignorar la incomodidad que se apoderaba de nosotros, pero una sensación de peligro flotaba en el aire. Decidimos meter a los perros en la tienda con nosotros, pensando que eso los calmaría. Pero su agitación solo creció. En un momento, Luna comenzó a gruñir hacia la entrada de la tienda. Nos asomamos y vimos una figura oscura entre los árboles, apenas visible a la luz tenue de la fogata. No pudimos distinguir detalles, pero sabíamos que no era ningún excursionista despistado. El aire se volvió denso con un silencio incómodo. Max y Luna ahora estaban completamente alerta, sus pelos erizados, mientras la figura se acercaba lentamente. La luz de la fogata parpadeó, y en la penumbra, pudimos ver que la figura tenía una presencia indescriptiblemente extraña. No esperamos más. Empacamos rápidamente nuestras cosas, y con los perros aún inquietos, abandonamos el campamento en busca de seguridad. Mientras caminábamos, los aullidos disminuyeron, pero la sensación de ser seguidos persistió. Nunca supimos quién o qué estaba en el bosque aquella noche, pero la experiencia dejó cicatrices en nuestra tranquilidad. Cada vez que recordamos la escapada de acampada, el recuerdo de aquella figura en la oscuridad nos estremece hasta la médula.